A ver si ya estamos online. Mientras esperamos que algunas personas se vayan sumando, estamos comenzando la transmisión en vivo de Médicos Sin Fronteras. Gracias a todos los que se van sumando. Vamos a hablar hoy de qué forma nos tenemos que comportar, vamos a repasar las medidas de prevención y de qué forma debemos actuar para estar seguros en nuestra interacción cotidiana, en nuestra vida cotidiana, de no contagiar y de prevenir COVID-19. Bueno, vamos a esperar un poquito, unos segunditos, mientras más personas se van sumando. Como les decía, vamos a conversar hoy con varios oradores, portavoces de Médicos Sin Fronteras. Todos vienen a contarnos, en base al conocimiento que tenemos como organización médico-humanitaria hasta hoy, cómo podemos prevenir y cuidarnos en este momento de la pandemia del nuevo coronavirus. Bien, ahora sí, vamos. Les contaba, este es un tema de especial interés para Médicos Sin Fronteras, porque la realidad es que casi tan rápido como la pandemia están circulando en todas las sociedades muchas informaciones, mucha información, que nos puede confundir, ¿verdad? Que incluso nos puede generar cansancio, nos puede generar ansiedad. Y también circula cierta información que no tiene una base científica cierta. Entonces puede motivar comportamientos que pueden incluso atentar contra nuestra propia salud y ser perjudiciales para nuestra salud y la de la comunidad de la cual formamos parte. Esta conversación entonces va a estar basada en todo el conocimiento que tenemos desde Médicos Sin Fronteras sobre el virus, sobre la enfermedad, sobre cómo hoy en día podemos prevenirlo, y va a estar basada también en las dudas que fuimos recogiendo en el último tiempo y las preguntas que nos fueron llegando de nuestras audiencias. Además, ya que estamos en vivo, animamos a todas las personas que nos están viendo a que dejen en el chat, yo no sé de qué lado lo tenemos en este momento, pero que dejen en el chat sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, así que a partir de la segunda mitad de la charla los podamos ir respondiendo. Pero bueno, quiero entonces pasar a presentar al grupo de personas que hoy nos acompaña, así podemos empezar pronto con la charla. Hoy tenemos conectada a 4 personas. Primero voy a presentar a Carolina Nanclares. Ella es médica experta en epidemias, comenzó a trabajar con Médicos Sin Fronteras en 2006 y ha dado respuesta a diversas crisis humanitarias en muchos países. Fue miembro de la unidad de emergencias, participando, por ejemplo, en intervenciones de emergencia, en contextos como crisis nutricionales, conflictos armados, desplazamientos de población, desastres naturales y epidemias como pueden ser el ébola, meningitis, cólera, sarampión o malaria. Recientemente formó parte del equipo que implementó actividades de capacitación y asesoramiento sobre COVID-19 en Argentina. Hola, Caro. También tenemos con nosotros al doctor Oscar Bernal, de formación médico. Oscar tiene más de 20 años de experiencia con Médicos Sin Fronteras y trabajó en África, en Asia y en América Latina con nuestra organización. Y actualmente está coordinando el proyecto de asesoramiento estratégico ante COVID-19 en Latinoamérica, al que denominamos PAEC-LAT por sus iniciales. Es un proyecto que, como su nombre indica, brinda asesoramiento estratégico para instituciones que lidian con la pandemia. En tercer lugar, quiero presentar a la doctora Marcela Aleimen, directora de la unidad médica de la Oficina de Médicos Sin Fronteras en Brasil. Ella es una médica argentina-venezolana y también tiene muchísimos años de experiencia, más de 20 como médica y 18, ¿no?, en el mundo humanitario. Su primera misión con Médicos Sin Fronteras fue en 2002 y desde ese momento ocupó diferentes cargos en diferentes continentes. Además, en los últimos 4 años, trabajó como consultora de operaciones para Médicos Sin Fronteras, evaluación de proyectos y para la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas. Y último, pero no por eso menos importante, la tenemos a Magalí Rebelo. Magalí también es médica general, se está conectando desde Colombia y pedimos disculpas, pero está con conexión bastante complicada, así que por eso no van a ver su foto, su video. Tenemos esta imagen, pero la vamos a poder escuchar, vamos a poder contar con todo su testimonio. Lo importante de Magalí para presentarla es que es médica general, como les decía. Desde que se graduó de la universidad trabajó tanto dentro del sistema de salud como con organizaciones humanitarias en Colombia.
Ha trabajado en contextos urbanos como médica general y también en contextos rurales, con comunidades indígenas y en zonas donde las personas tienen un difícil acceso a la salud por cuestiones económicas, geográficas y de conflicto urbano. Y a partir de abril de este año se incorpora a Médicos Sin Fronteras, actualmente desempeñándose como gestora de actividades COVID-19 en el departamento de norte de Santander, Colombia. Desde allí se está conectando. Bueno, muy bien. Ahora sí, entonces, habiendo presentado a nuestros oradores y nuestras oradoras, quería comenzar con algo que me quedó dando vueltas en la cabeza. Hace unos días estábamos charlando, bueno, charlamos bastante con todos, con ellos y ellas para la charla, y cuando hablábamos con Carolina Nanclares, revisábamos las preguntas del vivo, y te acordás, Caro, que vos me advertías sobre que la sobreexposición a consejos, a información, cuando uno se pone muy minucioso, muy detallista y se preocupa, eso muchas veces tiene como un efecto, ¿verdad? En la forma en la cual después actuamos o reaccionamos frente a la pandemia, que es de lo que estamos hablando hoy. ¿Me querés compartir un poquito como esto que me comentabas, que es súper interesante para iniciar la charla y enmarcarla? Hola, sí, claro. Lo que hablábamos el otro día en realidad es un poco que, bueno, es normal que ante una situación como la que estamos presenciando, una enfermedad nueva de la cual no tenemos tanto conocimiento, que esto nos genere obviamente miedo, nos genera angustia, y que por eso que querramos tener más información sobre la enfermedad, nos cuestionemos y nos preguntemos. Pero es verdad que ante la cantidad tan inmensa de información que está circulando, y además muchísimos consejos prácticos sobre las cosas que uno debe hacer para prevenir, que al final son tantas, que uno termina un poco mareado con todas estas medidas de prevención tan diversas y tan numerosas que uno tiene que adoptar, que al final quizás tiene un efecto como de hartazgo en la gente, y decir, bueno, al final no cumplo ninguna, ¿no? Entonces un poco como decir, bueno, vayamos a cuáles son las medidas que sí sabemos que son efectivas para prevenir y realmente focalizar en esas, ¿no? Y creo que durante digamos, este live, la idea es un poco focalizar en esas medidas que sí sabemos que son las efectivas, y que son mantener la distancia física, evitar los lugares cerrados, concurridos, con mucha gente donde es difícil mantener esa distancia física, lavarse las manos frecuentemente y evitar tocarse la cara, y cuando tenemos que toser, estornudar, realizar las medidas de higiene respiratoria, ¿no? Como taparnos con el codo o utilizar pañuelos descartables y tirarlos, ¿no? Como realmente focalizar en las medidas que sí sabemos que son efectivas y no distraernos en montones de pequeñas cositas que al final la efectividad o su eficacia no está demostrada, ¿no? Bien, vale la aclaración. Igual nuestra audiencia quédese tranquila, vamos a intentar responder todas sus dudas y todas sus preguntas, por más minuciosas y detallistas que sean, pero nos parecía muy importante comenzar con este comentario de Carolina. Hace un ratito también lo comentábamos con Marcela, con Oscar, con Magalí, y de nuevo, queríamos que sirva como marco, ¿no? Para que tampoco esta charla sirva para generar todavía más ansiedad respecto del coronavirus, ¿no? Y de nuestro entendimiento del tema. Bueno, entonces, sin perder esto de vista, para iniciar la conversación les quería preguntar sobre el uso de los barbijos, porque se los recomienda muchísimo y en todos los países de la región se ha extendido su uso, pero ¿me pueden contar por qué son tan importantes? Bueno, arranco yo. Con el tema del barbijo, bueno, sabemos que hay distintos tipos de barbijos, los barbijos que tienen que usar los profesionales médicos y después los barbijos que usa la población general, que es lo que llamamos el barbijo casero. Entonces es importante que tengamos en cuenta que este barbijo casero que usamos, en realidad para lo que sirve es para evitar que si yo, la persona que lo usa, tengo COVID y no tengo síntomas, o sea, no me doy cuenta que tengo la enfermedad, evito la expulsión de esas gotitas que podrían llegar a estar infectadas cuando yo estoy hablando, toso o estornudo, y que eso fuera un vehículo de infección para otras personas, ¿no? En realidad no sirve este barbijo para proteger a la persona que lo usa de ser infectado, ¿no? O sea, lo usamos más como una medida para proteger a los demás que para protegernos a nosotros mismos.
Bien. Sí, hola. Hola Marcela. Eh, Nada, bueno, eso iba a aprovechar esa oportunidad, justamente, exactamente, completamente de acuerdo con lo que dice Carolina, ¿no? El tapabocas o barbijo sirve para eso, sirve para proteger al otro, tanto el tapaboca casero, el barbijo casero, como incluso el común llamado quirúrgico, ¿no? Eh, Tienen las mismas funciones, son los barbijos especializados, los que ya entonces serían para protección del usuario, pero tanto el barbijo quirúrgico, que generalmente era el que uno estaba acostumbrado a ver en las farmacias, como el barbijo casero, son eso, es para proteger al otro. Entonces, si todos los utilizamos, entonces eso quiere decir que de la misma manera que yo estoy protegiendo al otro, todos los otros alrededor que están utilizando, los están protegiéndome a mí. Entonces, por eso es importante desde un punto de vista de salud pública esa utilización colectiva del barbijo, ¿no? Junto con todas las otras medidas, ¿no? El distanciamiento, el lavado de manos, etcétera. Yo quería agregar que en algunos países, por ejemplo, en los países asiáticos, es una costumbre utilizarlo cada vez que la persona tiene un resfriado común y sí ayuda a que esas goticas que salen cuando se tose, cuando se estornuda, pues se limita un poco la transmisión y definitivamente ha demostrado ser una medida útil, pero no es una medida única, o sea que hay que combinarla con otras medidas que ya hemos mencionado, el lavado de las manos, el distanciamiento, o sea que sí es importante su uso, pero no como la solución. Además, el tapabocas también ayuda un poco a evitar que uno mismo se esté transmitiendo al tocar objetos, esté transmitiendo el virus, porque pues, hay un nivel de, digamos, de protección o de bloqueo. Bien, sí. Siempre escucho decir a Carolina y los he escuchado también a ustedes decir que es eso, que uno no tiene que creer que porque tiene el tapabocas o una mascarilla de protección no se va a contagiar, ¿verdad? Que es un superhéroe, decimos, sino justamente también tenerlo como una medida más, como decía Oscar. Bueno, pasando a la siguiente pregunta y vinculada a este tema, entonces estaría muy bueno que nos digan cuáles son los sí y los no respecto del uso de tapabocas. No sé si la tenemos a Magali por ahí. Sí, aquí estoy. Súper importante partir de una frase que escuché hace algunos días y es que mi tapabocas te protege a ti, tu tapabocas me protege a mí. Tengo mi tapabocas y lo debo usar correctamente. ¿Cómo se debe usar? Lo debo usar ajustado a la cara, que yo pueda respirar de una forma cómoda. Debo verificar que este tapabocas esté cubriendo la nariz, la boca y obviamente la parte del mentón. Tengo que hacer un proceso también antes de colocármelo y después de retirármelo. ¿Cuál es el proceso? El lavarme las manos si no tengo acceso a este método, o utilizar gel antibacterial. Que no debería ser y que de pronto uno ve frecuentemente en la calle o en los comercios o incluso en los espacios de trabajo, es que hay personas que por diferentes razones pueden tener el tapabocas en el cuello, lo tenemos encima de la cabeza, o lo dejamos colocado solamente sobre la boca y dejamos nuestra nariz expuesta. Esto no nos sirve porque estamos haciendo un uso inadecuado y por ende pues no estamos cumpliendo con la medida de prevención. Acá en Colombia el tapabocas es el barbijo, también lo conocemos con el nombre de mascarilla. Entonces, esas son como las medidas principales para que no corramos el riesgo de hacer un uso inadecuado pues, de esta tan importante de prevención. Bien, y agregar siempre que estos barbijos caseros, que al ser de tela, tenemos que hacer un lavado una vez al final del día, realizar un lavado con agua y jabón de los tapabocas, y si vemos que se humedeció, inmediatamente hacer el lavado, ¿no? O sea, evitar que se humedezca y asegurarnos de hacer el lavado diario de este barbijo. Bien, excelente. ¿Y qué diferencia hay entre los barbijos que usa el personal de salud y los que usamos nosotros, los caseros que quizás hacemos con tela? Bueno, están los caseros, efectivamente están los del personal de salud. En el personal de salud hay dos tipos.
grosso modo, ¿no? Está el quirúrgico, que muchos de nosotros también utilizamos si los tenemos a mano, un poco casi intercambiable como el casero. Y después está otras que son mucho más especializados, que se llaman, tienen siglas, N95 u otras siglas, que junto con coberturas faciales plásticas o en acetato, batolas o batas desechables, guantes, todos esos materiales son utilizados en los hospitales porque efectivamente protegen también no solamente al paciente en el caso de una estructura sanitaria, sino al que lo está utilizando, portando. Y entonces eso le permite realizar procedimientos que van a tener incluso gotitas microscópicas, ultramicroscópicas, van a ser aerosoles, por lo tanto esas sí atravesarían las mascarillas comunes. Entonces, esos son los materiales que son utilizados para procedimientos o en hospitales cuando hay muchos pacientes con COVID en una misma sala, y entonces para no solamente evitar la transmisión de paciente a paciente, pero también para proteger al personal de salud, porque si el personal de salud está enfermo, no puede atender a los pacientes. Entonces, por eso es también la importancia que se decía muchísimo hace algunos meses, pero sigue siendo válida, es guardar y preservar esos materiales para el personal de salud cuando nosotros podemos utilizar las otras mascarillas que con los cuidados que decía Carolina pueden ser reutilizadas y tener varios pares de ellas, digamos. Bien, clarísimo, Marcela, muchas gracias. Cerrando un poquito el tema de barbijos y tapabocas, quedó una pregunta de una sesión que hicimos hace unos días en otra red social en la que estamos, en Instagram, donde también nos pueden buscar. Bueno, nos había quedado esa pregunta dando vueltas y tenía que ver con si es necesario, si debemos usar barbijo para correr, para hacer deporte, para andar en bicicleta, o sea, para todas estas actividades físicas. Bueno, obviamente la realización de actividad física genera un esfuerzo respiratorio que hace que la utilización de barbijo sea incómoda y entonces por eso no se recomienda que al correr o realizar alguna otra actividad física, digamos, energética, se utilice el barbijo, ¿no? Sin embargo, recordar que durante la realización de esa actividad física, obviamente, el estar agitado y el aumento de la frecuencia respiratoria y demás hará que quizás expulsemos mayor cantidad de gotas si estuviéramos infectados, ¿no? Con lo cual no utilicemos el barbijo, pero sí asegurémonos de mantener siempre esa distancia física que incluso puede tener que ser mayor al estar corriendo, ¿sí? Entonces, correr de forma individual o correr con la persona con la que convivimos, pero evitar quizás juntarse muchas personas de distintos grupos a correr juntos, que podría llegar a ser un incremento del riesgo de transmisión. Bien, muchas gracias. Hay otros elementos también de higiene y de prevención que vemos que las personas usan en nuestras sociedades. Pueden ser, por ejemplo, esas pantallas faciales de plástico, de acrílico, o incluso guantes de látex. ¿Esto es recomendado? ¿Sirven? ¿Qué nos pueden decir? Con respecto a los guantes, son un material de protección. Sin embargo, esto no reemplaza la necesidad de la limpieza y el lavado adecuado con agua, con jabón o con geles con alcohol de las manos. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso porque se puede caer en la confianza, digamos, de que el guante ya no te permite infectarte. El guante puede adquirir el virus y fuera de eso, el guante mismo, en la medida en que no lo retiremos adecuadamente o estemos tocando nuestra boca, nuestra nariz, puede ayudar a la transmisión. Entonces, el guante es una herramienta de protección, pero hay que saberla usar adecuadamente y definitivamente la prioridad es más el lavado de manos que los guantes. Si se usan protectores, de todas maneras hay que usar el tapabocas. El protector no reemplaza el tapabocas, es un elemento más de protección, pero el tapabocas es un elemento necesario y estos paneles son más un elemento extra de protección.
reforzando un poco lo que decía Oscar en cuanto al uso de estos elementos en relación a los guantes, si yo uso unos guantes, puedo creer que de esta manera estoy más protegido, más protegido. Y dejo de un lado el lavado de manos o la aplicación de gel con alcohol. Entonces, esto puede ser más una conducta de riesgo que una conducta de prevención si lo estamos enmarcando pues para la gente en la calle o al hacer ciertas labores. Pues la recomendación es que no olvidemos esta prevención enfocada al lavado de manos, al distanciamiento, al uso del tapabocas y no usemos guantes preferiblemente porque podemos tener una conducta de riesgo al creernos pues como más protegidos al usarlos. Clarísimo, Mari, muchas gracias. Bien, ahora cambiando un poquito el foco, hablando de los test que existen, estaría bueno por ahí que nos expliquen qué tipos de test hay y qué significa que nos dé positivo o negativo, porque a veces nos pasa que por no entender muy bien qué significan estos positivos o estos negativos, incluso se nos genera quizás cierta desconfianza de si el resultado estaba bien, si no, y el método diagnóstico pasa a no convencernos y por ende el sistema de salud tampoco nos convence, también desconfiamos de él y empezamos quizás hasta a desconfiar de la enfermedad, de la gravedad de este nuevo virus. Entonces, ¿nos pueden contar un poquito más al respecto de test y de los resultados, cómo deben ser interpretados? Bueno, lo importante es que tenemos dos tipos de pruebas que se pueden utilizar hoy en día para el diagnóstico de COVID, las pruebas que detectan el virus y las otras pruebas que son las que detectan los anticuerpos, ¿no? Las pruebas que detectan los anticuerpos, que puede ser la serología, hay algunos test rápidos también que sirven para detectar anticuerpos. Esto es lo que nos indican es si la persona tuvo coronavirus, ¿no? O sea, lo que detectan es la respuesta inmune de esa persona y en general para que den positivo tiene que pasar un tiempo, o sea, como mínimo una semana a 10 días para que estos test den positivos. Por eso no nos sirve en el caso, digamos, agudo para hacer el diagnóstico de un paciente, sino que son más bien pruebas que se hacen para estudios de la población, para entender un poco cómo está circulando el virus en la población, ¿no? Después están las pruebas que sirven para detectar la presencia del virus, y estas en general lo que se hacen es a partir del el hisopado, es digamos, la muestra más común que se toma. El hisopado, bueno, se mete un hisopo, ya sea por la nariz o por la boca, y se toma una muestra nasofaringea o orofaringea. Es verdad que este hisopado es una técnica que, bueno, tiene que estar bien hecha, y cuando está bien hecha es cierto que puede molestar un poco, pero bueno, no es nada grave tampoco. Una vez que se toma este hisopado, a esa muestra se le hace una técnica que se llama la PCR, que escuchamos hablar mucho de eso, que son las siglas en inglés de la reacción en cadena de la polimerasa. Si bien la PCR es una técnica que es muy buena, porque es una técnica molecular, ningún método diagnóstico tiene un 100% de rédito o de fiabilidad, entonces puede existir falsos negativos, que lo llamamos, o sea, que una persona esté infectada, pero que la prueba le dé negativo. Y esto ocurre, por ejemplo, si la muestra no fue bien tomada, o puede ocurrir si se toma una muestra en una persona que está infectada, pero muy, muy, muy al principio de la infección. Si, por ejemplo, yo hoy estuve con una persona que tiene COVID y me contagié de esa persona y mañana me hago el hisopado, es muy probable que ese hisopado me pueda llegar a dar negativo mañana. Y sin embargo, 2 días después darme positivo, ¿no? Y haber estado infectada. Entonces eso es como muy importante tenerlo en mente. Uno, que puede dar falsos negativos si es muy temprano, o lo contrario, si es muy tarde, si por ejemplo ya pasaron varios días, puede ser que ya esa PCR me dé negativa porque ya no se están detectando partículas virales y yo me estoy recuperando de la enfermedad. Entonces la PCR es una prueba que es como una foto de un momento, o sea, solo nos habla de ese momento. Si hoy yo tengo una PCR negativa,
puedo igualmente dar positivo a los 2 días, por ejemplo. ¿Sí? Y quería comentar que si conocemos de alguien que tiene una prueba positiva o alguien que tiene COVID, hemos estado cerca de esta persona, es recomendable que nosotros mismos nos aislemos por un periodo de 2 semanas, que aunque no tengamos síntomas, hay una probabilidad de haber contraído el COVID, y las personas que no tienen síntomas de todas maneras pueden transmitir. Entonces, para ir limitando la transmisión de la cadena, es importante que asumamos con responsabilidad y limitemos o hagamos una cuarentena, un aislamiento de 14 días. Bien, queda clarísimo. Entonces, esta cuestión del contacto estrecho, ¿verdad? Mari, Marcela, ¿podría agregar alguna cosita a eso? Es solo, yo estoy acá basada en Río de Janeiro, en Brasil, y bueno, la realidad particular de acá es de que cada vez están habiendo más test disponibles. De los test que habló Carolina, de los que muestran la inmunidad de la persona, o sea, los que te dicen si lo tuviste. Que todavía no se sabe todo de esta enfermedad. Se sabe en realidad, se tiene mucha información, pero todo es posible, digamos. Entonces, estos tests inmunológicos que dicen si tienes o no anticuerpos, o si en principio tuviste o no la enfermedad, en realidad hay que ser cuidadosos con ellos. Primero, porque no todos son validados, no todos son buenos, no todos tienen... sobre 10 test, solamente 6 van a funcionar realmente bien. Por lo tanto, pueden haber 4 que van a dar un resultado que no corresponde a la realidad, y que todavía no se sabe muy bien sobre realmente qué tipo de inmunidad estaba produciendo el cuerpo humano para el COVID. Por lo tanto, no se sabe si es lo suficientemente larga, si realmente dentro de 6 meses no se puede tener una segunda enfermedad, si realmente te está protegiendo completamente, porque incluso hay personas que pueden tener anticuerpos, pero no son anticuerpos que protegen para un nuevo coronavirus, o sea, para este mismo coronavirus, pero para tener otro evento, ¿no? Entonces, que hay que tener mucho cuidado, porque incluso hay muchas discusiones sobre un pasaporte inmunitario que todo el mundo quisiera tener, que se hacen un test y dicen, estoy listo, ya me puedo exponer a lo que sea, y en realidad todavía hoy día ningún científico es capaz de decir que sí, realmente eso es así. Entonces, que lo mejor es evitar y protegerse y hacer cuarentena si uno ha estado expuesto y mantener el distanciamiento y todas las medidas. sí, retomo lo que venían diciendo y lo que decía Oscar, ¿no? Si sabemos que tuvimos contacto estrecho con una persona que tuvo o está cursando la enfermedad, apenas nos enteramos, aislarnos, ¿no? Es la forma de creo que Oscar decías esto de cuidar a los demás, cuidarnos a nosotros y de actuar con responsabilidad. Sí. Sí, es un poco angustiante a veces cuando escuchamos a las propias personas que saben tanto decirnos que se sabe tan poco todavía de la enfermedad, pero es comprensible, ¿verdad? Digo, ¿cuántos meses llevamos nomás desde los primeros casos? Así que está bueno que lo digan ustedes, me parece que transmite al revés, transmite tranquilidad, porque uno entiende y sabe que entonces se tiene que ceñir a las medidas más básicas de prevención, que las que decíamos desde el principio, ¿no? Y a usar bien el tapabocas en los momentos indicados, aislarnos si es necesario, y lavarnos las manos, mantener la distancia, no juntarnos, aunque cueste. Bueno, después de esta pequeña reflexión, les quería preguntar, porque justamente, ¿no? Cuando nos agarran estas angustias y no terminamos comprendiendo poco o nos cansamos un poco de pensar en el virus y en la potencialidad de contagiarnos, entonces a veces pasa que las personas nos preguntan si realmente el nuevo coronavirus es tan peligroso y tan contagioso. O sea, ¿esto es así? Es la respuesta que yo siempre detesto en cualquier tema. Depende. Bueno, es esa, depende. Es contagioso, sin duda alguna.
el contagio es aéreo, por lo tanto es muy complicado de controlar, por eso es tan importante la utilización de tapabocas. No solamente es cuando estornudamos y las grandes gotas que los llevan, sino son microgotículas que quedan suspendidas en el aire. Por eso es tan importante en los espacios cerrados que se mantengan completamente ventilados, hacer circular el aire para que el aire cambie, ¿no? Entonces, peligroso. El problema es que puede tener complicaciones. La cuestión es que, por ejemplo, es muy peligroso para las personas que tienen comorbilidades, personas mayores. Puede ser muy peligroso. Para jóvenes también, que puedan tener comorbilidades, porque no es solamente porque tienes 30 años, pero si tienes una comorbilidad, ahí entras dentro de este grupo de comorbilidades, ¿no? Comorbilidades, personas que tienen otras enfermedades o que tienen una enfermedad, puede ser crónica, puede ser aguda, puede ser... y entonces... es relativo porque depende de quién es la persona que esté teniendo la enfermedad. Entonces, si una persona debilitada por una enfermedad o por la edad adquiere el coronavirus, entonces sí puede ser muy peligroso. Entonces, después el otro detalle importante de esta enfermedad es que hay un porcentaje de personas que son asintomáticas, es decir, que van a tener el virus, pero nunca van a presentar síntomas, nunca van a estar enfermos y no lo sabremos a menos que todos nos hiciéramos un examen. Está muy bueno que lo aclares porque fue una pregunta que nos dejaron hace unos días en Instagram. Sabemos realmente y otra que cosa nunca vamos a saber que lo tuvieron, ¿verdad? Pero van a contagiar. Exactamente, van a contagiar. Y después están todas esas personas, como mencionaba los chicos antes, eran personas que son presintomáticas, es decir, que están incubando el virus, que todavía no han manifestado los síntomas, pero en ese momento es cuando son más contagiosas, de hecho. Es decir, cuando la enfermedad está en su fase más leve y cuando está en presíntomas, es decir, que todavía no estamos teniendo todos los síntomas gripales o respiratorios o eso, ahí la persona es muy contagiosa. Entonces, ahí tampoco lo vamos a saber, porque es como los asintomáticos, no sabemos que estamos enfermos. Entonces, por eso es importante siempre la sospecha, es cuidarse y sospechar y no mezclar, como hablábamos antes, grupos, núcleos de personas que cohabitan con otras personas, porque entonces así estamos exponiéndonos los unos a los otros. Sí, retomando el tema este de los asintomáticos y los presintomáticos como personas que quizás no tienen riesgo para ellos mismos, pero bueno, sí siempre está el riesgo que puede tener para otras personas que son los grupos de riesgo, ¿no? Es la importancia de que todas las personas cumplan siempre las medidas de prevención, ¿no? Aunque uno piense que a uno no le va a pasar nada, sabe que uno no le puede no pasarle nada, pero sí le puede pasar a nuestra madre o a nuestro hermano que es diabético, ¿no? Entonces, la importancia de esto de todos respetar las medidas y siempre repasando las medidas, o sea, mantener la distancia como la medida más importante, la distancia física, lavarnos las manos frecuentemente, ya sea con agua y jabón o con alcohol en gel, evitar tocarnos la cara cuando estamos afuera o en lugares públicos, cubrirnos con el codo cuando vamos a toser o estornudar, y después siempre evitar los lugares, digamos, concurridos con mucha gente, que estén encerrados y donde haya escasa ventilación, ¿no? Como medida muy importante. Sobre este último punto, que son las reuniones sociales, es comprensible que queramos hacer reuniones en familia, otro tipo de reuniones, que estemos tendientes pues a tener ese tipo de comportamiento, pero la recomendación es que no lo hagamos. Y no lo hagamos básicamente ¿por qué? Porque si yo asisto a una reunión, por ejemplo, hago una reunión para festejar el cumpleaños de un amigo o una amiga e invito a 30 personas,
a mi reunión, resulta que una de esas personas estaba contagiada, pues esas 30 personas tienen el riesgo de adquirir el virus. Entonces, lo difícil de esto es que esas 30 personas tienen que ser estudiadas, tienen que tener una serie de seguimientos, lo que se llama una serie por contacto, un seguimiento por contacto estrecho, y es muy dispendioso de hacer. Entonces, la recomendación es que no hagamos reuniones sociales, aunque sea muy difícil, para que evitemos este tipo de riesgo, porque de esta manera me estoy protegiendo yo en primer lugar, pero también estoy protegiendo al resto de mis amigos, mis compañeros y obviamente a mi familia, que dentro de esos grupos podemos tener personas con ciertos factores de riesgo que las hagan muy propensas a tener una complicación y ser parte de ese porcentaje que los tenemos en hospitalización, que los tenemos en unidades de cuidado intensivo o que tienen unas complicaciones que son muy difíciles de manejar. Entonces, en cuanto a las reuniones, por favor, sigamos las recomendaciones que nos están dando y evitémosla en todos los escenarios. Yo quería agregar que pues, en nuestras sociedades latinoamericanas la cercanía es muy importante y un abrazo, un beso para saludar es parte de lo que estamos acostumbrados y nos cuesta no hacerlo, pero en estos momentos y en COVID es importante guardar la distancia, evitar este tipo de contactos, porque realmente sí hay la probabilidad de COVID se transmite y insistir en que puede ser una persona que está totalmente sin síntomas, no tiene ni idea que tiene el COVID y lo puede transmitir. Bien, recién, perdón, me meto un segundito porque nos preguntaban por el chat justamente cómo se da cuenta una persona que es asintomática, y me parecía importante aclararlo, ¿no? Justamente es que no nos podemos dar cuenta porque no tiene síntomas, como la palabra lo indica, ¿no? Entonces, en base a lo que contaban recién, simplemente hacer esta pequeña aclaración de que justamente como no podemos saber si vamos a desarrollar síntomas o no, es que tenemos que prevenir y tomar esas medidas para no potencialmente contagiar a los demás. Y perdón, porque creo que, Caro, querías terminar de aclarar algo y me metí. No, sí, hablando de cuestiones quizás que nos identifican como latinos, el contacto físico, y también en algunos países como Argentina, Uruguay, creo que Paraguay, no sé, Brasil también, Marcela, que se toma mate mucho. Bueno, el tema de compartir el mate también es una costumbre que tenemos que tratar de acostumbrarnos a tomar un mate individual. No quiere decir que no podemos tomar mate, sino que no lo compartamos entre varios, sino cada uno con su mate. Bien, vale la aclaración. Bueno, quería pasar a otra serie de preguntas que tienen que ver con otras cuestiones. Nos preguntaban también si, por ejemplo, el virus a temperaturas muy frías o muy calientes dejaba de existir, se moría o desaparecía. Y hubo varias consultas, algunas tenían que ver con el clima de los países, pero otras también tenían que ver con la manipulación de objetos o de alimentos o de la ropa. Por ejemplo, no sé, si pongo la ropa al sol, el COVID no se va, entonces la puedo usar, no necesito, no sé, lavarla o hacer otro tipo de medida que ustedes nos dirán. Si un objeto, si un producto lo retiro de la heladera o lo puse en la heladera, cuando lo saque, o incluso si fui a comprar, y lo saco de la heladera o del congelador, después seguro que ya no tiene virus. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, yo puedo responder, por ejemplo, con respecto a lo de los países. Es verdad que esa información circuló muchísimo en marzo, más o menos, marzo, abril, un poco al comienzo al comienzo en Europa, porque ya había sido en Asia, ¿no? Pero estaban saliendo del invierno en el hemisferio norte, y entonces se decía que tal vez yendo hacia una primavera, hacia un verano, y que entonces a lo mejor en países más tropicales, en el Ecuador y en el sur, iba a tal vez ir mejor, ¿no? En realidad, eso no ha sido demostrado. O sea, no, el virus no le importa el clima. El virus le importa es el comportamiento, o sea, el comportamiento de los seres humanos. Entonces, es en verano porque ahora está habiendo un repunte en Europa, porque todo el mundo está saliendo afuera, se está juntando porque es verano, porque hace bien y todo eso. En invierno porque todos vamos a venir para adentro, porque entonces vamos a querer ir al cine, al teatro, etcétera. Y entonces son esos
comportamientos que modifican, ¿no?, la transmisión y que tienen un impacto en la transmisión. Definitivamente las temperaturas y los climas no parecen tener ninguno. Sí, respecto al tema, por ejemplo, de, no sé, poner los objetos en el frío, en la heladera, tampoco hay ningún tipo de evidencia concluyente al respecto de eso. No sé, hay gente que dice que a lo mejor con vapor se puede prevenir o este tipo de cosas. En realidad no hay ninguna evidencia científica que este tipo de acciones sirvan como para prevenir o evitar que la enfermedad aparezca, ¿no? Bien. También está el tema de, que alguna vez se planteó y que hace poco ha surgido un poquito más, y es el que si una bebida caliente la cura del virus, si lo tengo, y eso no tiene demostración científica hasta el momento, y no me va a evitar que me contagie o no va a hacer un ejercicio curativo como tal. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto, las recomendaciones que nos dan principalmente los organismos de salud, el ministerio para el país, en este caso para Colombia o para los otros países, se basan en lo que está demostrado hasta el momento. Entonces, si quiero tomar una bebida caliente, lo puedo hacer, pero pues teniendo en cuenta que esto no va a curar algún tipo de infección si yo la tengo en relación a COVID-19. Buenísimo, muchas gracias. Y siguiendo con la línea esta que planteabas, Magalí, la gente pregunta mucho si hay algún alimento que sepamos que pueda ayudar a prevenir o a tratar el COVID-19. ¿Sabemos de alguno? Sí, realmente se ven muchos mensajes, sobre todo en redes, de muchos alimentos. Uno, por ejemplo, famoso es el ajo, la vitamina C. En general, comer bien ayuda para todo, pero no se ha demostrado que un alimento específico, cualquiera de estos u otros, realmente tenga una función o de prevención o de curación a nivel del COVID. Acá en Colombia, dependiendo de la región, se han hablado de algunos alimentos. Por ejemplo, en la costa o en la parte sur de Nariño, que es un departamento que está en límite con Ecuador, se ha hablado de consumir pescado, de que esto puede fortalecer o evitar infección porque refuerza de alguna manera pues, el sistema inmunológico, las defensas, como se dicen acá en Colombia. El tomar bebidas que estén a base de ciertas hierbas, algunas que se conocen como mata-ratón, otra que estamos escuchando hace como 2 semanas, que es la moringa. En cuanto a esto, pues no, nuevamente el mensaje es que no está comprobado científicamente hasta la fecha que esto nos vaya a tener algún efecto en cuanto a curación o prevención. Entonces, no hay una evidencia para recomendar este tipo de plantas para usarlos en caso de que una persona esté con síntomas o que tenga unas complicaciones mayores por infección. Bien. Gracias. Y en cuanto a los alimentos, también nos han preguntado si cuando como una fruta o una verdura, puedo contagiarme como si fuera comiendo el virus, ingiriendo el virus. ¿Se sabe si esto es así? No, en realidad no, el virus no se puede transmitir a partir de los alimentos, ¿no? Digamos, ingiriéndolo y a través, o sea, tenemos que tener en cuenta que el virus ingresa a través de la vía respiratoria, ¿no? O sea, la única eventualidad súper remota sería que ese alimento justo alguien lo haya estornudado y yo lo agarre, y no por comerlo, sino más bien porque con mis manos contaminadas quizás me toque la cara, ¿no? Por eso es que se recomienda digamos, el lavado, o sea, reforzar mucho el tema de lavarse las manos antes de manipular la comida y después de manipular la comida, y lavarse las manos bien antes de comer, por ejemplo. Pero el alimento en sí no es una vía de transmisión. Gracias, clarísimo. Y además está bueno porque justamente lo que estás reforzando es lo que decíamos al principio, lo que me decían al principio, que las medidas son las mismas, ¿no? Nosotros mismos lavarnos las manos
antes de hacer determinadas actividades para no retransmitir ni tocarnos con las manos contaminadas. Así que vamos por la senda que marcaron al inicio, está muy bien, es lo que queremos reforzar. Bien. Tengo otra pregunta que tiene que ver con medicamentos. Se ha hablado también a lo largo de los meses de varios medicamentos en diferentes países también han surgido en determinados momentos ideas o informaciones sobre qué hay medicamentos que pueden servir para curar o para tratar COVID-19. Por ejemplo, el dióxido de cloro. ¿Qué nos pueden decir al respecto de este tema? Sí, realmente el dióxido de cloro se utiliza en hospitales para esterilizar equipos, para desinfectar superficies, pero es un producto que es claramente tóxico y no se recomienda su consumo. En este sentido, la misma FDA en los Estados Unidos ha tenido que hacer una aclaración y una campaña clara diciendo que es un producto que es veneno, que no se debe consumir. Esto ha sido claro. A pesar de ello, existen estas ideas, igual como no solo el dióxido de cloro, pero el cloro que se vende para desinfectar, para lavar la ropa, también la idea de que enjuagándose la boca con este tipo de productos o tomándoselo se va a evitar el virus o esto va a matar el virus. No es así. Sí es cierto que el cloro en una superficie mata el virus, pero el cloro, sobre todo en altas dosis, lo que puede es matar a la persona. Por lo tanto, no se recomienda su consumo, ingerir el cloro. El dióxido de cloro definitivamente no, pero ni siquiera cualquier otra forma de cloro que se ha utilizado para desinfectar. Bien. Sí, quizás agregar a eso también, además de la potencial toxicidad, ¿no? Porque bueno, hay mucha gente hoy en día que está saliendo con sus propias experiencias de haber tomado dióxido de cloro y que les ha ido muy bien y que no es tóxico. O sea, sabemos que potencialmente puede ser tóxico, pero además, y esto es clave, es que no hay ningún estudio que haya demostrado que esto realmente sirva para tratar COVID, ¿no? O sea, simplemente son anecdóticas las historias de efectividad del dióxido de cloro, y como cualquier medicamento y como cualquier tratamiento, antes de poder recomendarlo, se debe demostrar su efectividad. Y esto debe ser a través de la realización de estudios bien hechos que demuestren que el producto es mejor que no tomar nada, o sea, que realmente tiene un efecto para tratar la enfermedad. Bien. Marcela, en Brasil se habló también, ¿no?, de algunos otros medicamentos o productos. Sí, en Brasil ya hace algunos meses, además de que tiene una capacidad de producción importante en el país de medicamentos, se empezaron a producir cantidades importantes de cloroquina e hidroxicloroquina, ¿no? Que son los medicamentos que, como dije, ¿no?, hace algunos meses hubo experiencias, hubo utilizaciones, algunos países en Europa empezaron a testarlo, había grupos y ensayos clínicos, es decir, estudios hechos por científicos donde con todos los cuidados y con toda el respeto a la ética médica y a la protección del paciente, pero donde se utilizaban, porque además es un medicamento que se conoce, desde hace muchísimo tiempo, porque es un medicamento que se utiliza para tratar la malaria o paludismo, ¿no? Muy común de países tropicales. Ahora bien, no se ha demostrado que tenga una efectividad contundente en COVID-19. Hay otros medicamentos, hay antivirales también, donde todos esos medicamentos, desgraciadamente hasta hoy día, no se ha demostrado que realmente son la opción terapéutica para el COVID. Entonces, hay algunos protocolos para las personas que nos escuchan, para que digan, bueno, pero hay en hospitales donde los utilizan. Sí, médicos, personal especializado, infectólogos, médicos de terapia intensiva,
utilizan algunos de estos medicamentos porque en casos bien específicos, en pacientes y en complicaciones bien específicas, ellos pueden, como si fuera casi en un laboratorio, utilizarlo porque saben no solamente que están vigilando al paciente, pero que saben que en ciertos casos hay ciertas combinaciones que pueden utilizar. Pero no es para comprar en la farmacia, no es para utilizar nosotros, porque, como decía Carolina hace rato, pues no hay evidencia científica que diga que sí está funcionando. Entonces, al contrario, lo que podemos tener son todos los efectos negativos y secundarios, ¿no?, de un medicamento mal administrado. Sumando un poco lo que mencionaba Marcela, en Colombia, pues aparte de esos medicamentos que también se han mencionado mucho acá, había uno o hay uno que en las últimas semanas salió en medios de comunicación, que es la ivermectina, un medicamento que se puede utilizar para diversas enfermedades y demás, que pertenece como a un grupo de lo que denominamos purgantes o antiparasitarios. Hasta el momento, ningún estudio ha demostrado que esto nos sirva para tratamiento o para prevención. Tuvimos desabastecimiento, desafortunadamente, de este medicamento a razón de este tipo de informaciones que son mal manejadas, pero aclaro y también me uno a lo que dice Marcela, y es que la ivermectina se usa en hospitales, en unidades de cuidado intensivo y tiene otras indicaciones. No para prevención o tratamiento de COVID, pero sí se usa dentro del protocolo médico por otras razones. Entonces, nuevamente reforzar que lo que tenemos, lo tenemos con evidencia científica hasta el momento, lo que se puede usar, pero lo que no, pues no lo podemos recomendar ni tampoco nos debemos guiar por esa oleada de desinformación que a veces nos llega por todos los medios de comunicación en ocasiones. Sí, clarísimo, clarísimo, Magali, muchas gracias. Bueno, pasando entonces ahora a algunas de las preguntas que también surgieron del público. Bueno, ya fuimos retomando varias o algunas que fueron llegando, ustedes las fueron respondiendo, las fuimos retomando en diferentes momentos de sus conversaciones. La que sigue tiene que ver con que nos preguntaban si los niños y las niñas se contagian o cuando se contagian si no les pasa nada o cuán grave puede ser la enfermedad en ellos. Sí, los niños pueden tener COVID. Es verdad que cada vez más evidencia y el hecho de que ya hace 8 meses que estamos teniendo COVID desde los primeros casos, o 9 meses, por lo tanto se va acumulando información y números de casos que pueden ser estudiados para ver esas poblaciones que han tenido COVID. Y efectivamente en los niños, por suerte, lo que pareciera estar mostrándose es que tienen formas más leves de la enfermedad y que tal vez los niños sean menos transmisores de la enfermedad que los adultos, ¿no? Pero todo eso todavía son informaciones que se están revisando y sí, efectivamente los niños pueden tener COVID. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, en Brasil, algunas preguntas que tenían las personas, y es verdad que uno lo ve mucho en la calle, es los bebés, porque generalmente uno ve a personas andando en la calle y los bebés pequeñitos generalmente no parecen protegidos, ¿no? Entonces, las recomendaciones de los pediatras es que a los niños de menos de 2 años no colocar mascarilla o tapaboca o barbijo, aunque los padres sí deben utilizarlo, porque el riesgo de que se sofoquen, de que se ahoguen, de que cubran sus vías aéreas, una mascarilla mal colocada puede ser incluso más peligroso, ¿no? Y en general, bueno, generalmente los bebés suelen quedarse en casa, entonces en principio deberían correr menos riesgo. Pero sí, los niños también pueden ser víctimas del COVID. Y pensaba, Marcela, también en lo que decían hace un ratito de la cantidad de pacientes asintomáticos que existen, ¿no? Entonces también un niño o una niña puede ser un paciente asintomático que entonces está transmitiendo el virus sin que lo sepamos. Correcto. ¿No? Bueno, otra pregunta que había surgido tiene que ver con aclarar bien cómo se contagia, cómo sabemos hoy que se contagia el virus, y en relación a eso, ¿qué significa ser un contacto estrecho de una persona que tiene o que es COVID positiva?
¿Quieres retomarla, Caro? Bueno, hoy sabemos que el virus se contagia principalmente de persona a persona a través de las gotas respiratorias. Estas gotas respiratorias que al toser, estornudar, hablar, gritar, cantar, liberamos y que contienen las partículas virales, ¿sí? Hay distintos tamaños de gotas, las gotas más grandes que son más pesadas y caen más rápido, y por eso insistimos mucho en esto de la distancia siempre de 1,5 metros, 2 metros, porque la mayoría de esas gotas caen en esa distancia. Y también en determinados momentos o determinados espacios sí que se podría producir también esta transmisión aérea, como hablaba Marcela antes, en las microgotas, ¿no? Y por eso insistir en el tema de los lugares muy cerrados, donde hay mucha gente, donde pudiera darse eso, o frente a ciertos procedimientos médicos que generan aerosoles, poniendo al personal de salud más en riesgo, ¿no? Eso es respecto a la transmisión, y después, no sé, respecto a las medidas que tiene que seguir un contacto estrecho, no sé si alguien más quiere retomarlo o... Digamos que la definición de ese contacto estrecho es que si yo estuve, por ejemplo, hablando con Carolina en una distancia menor de 1 metro y sin tapabocas por más de 15 minutos, sería un contacto estrecho. En esto de las distancias hemos tenido algunas variaciones por ciertos estudios y demás, pero básicamente el mensaje es que, pues si voy a hablar con alguien, por favor, tapabocas y mantener mi distancia igual con tapabocas. No lo hagamos sin tapabocas y no lo hagamos de una manera tan cercana. Hagamos el ejercicio de que si yo estiro mis brazos, por lo menos esa persona esté lo bastante alejada de la distancia de mis brazos para no tener como tanto la medida del metro y demás, porque a veces es un poquito difícil de comprender. ¿Cuál es la recomendación? Usar tapabocas, distancia de 2 metros, y hacer el lavado de manos. Pero básicamente, si yo tuve ese contacto estrecho y esta persona resulta que es sintomática o se evidenció que tiene la infección, pues yo probablemente esté en riesgo de haber adquirido también el virus, y se debe hacer un estudio de esa persona que está en ese escenario de contacto estrecho. Y en ese caso, reforzar que las personas, ¿verdad?, se tienen que comunicar con el sistema de salud para ver cómo gestionar ese caso y darle seguimiento, que es lo que Magali decía, ¿verdad? Como cada sistema de salud, en cada departamento, cada provincia, cada país, ha determinado de qué forma se da seguimiento a los pacientes o potenciales casos positivos. Entonces, en ese sentido, siempre comunicarse con el sistema de salud para consultar, ¿verdad?, qué hacer. Pero a priori entiendo que es el aislamiento, ¿verdad? Lo más importante, el aislarnos por esos 14 días. Claro, o sea, todo... Eso, dale. Efectivamente es el aislamiento, y retomando un poco lo de los contactos y de las reuniones sociales, si yo tuve una reunión social con 60 personas, pues cuando hablamos del sistema de salud y de todo este seguimiento a los contactos, el personal médico o el encargado de vigilancia pública tendría que hacer seguimiento a esas 60 personas, y es muy difícil. Entonces, es el mensaje, o por qué nos están dando ese mensaje de que evitemos las reuniones sociales y evitemos esos contactos estrechos, porque operativamente es muy difícil de seguir a todas esas personas. Para no desbordar los sistemas de salud, para que los casos graves puedan ser bien atendidos y las personas no mueran. Exactamente. Bien. Bueno, habiendo llegado a las 19:30 aquí en Buenos Aires y acercándonos al horario de finalización de la conversación, nos podríamos quedar con ustedes conversando horas. Quedaron preguntas sin responder en el chat, lo sé, tranquila al público, a la audiencia. Mañana nos vamos, entre hoy a la noche y mañana vamos a estar con mis compañeras del área de comunicación respondiendo
aquellas preguntas que no quedaron específicamente respondidas durante la charla, pero como decía hace un ratito, creo que varias las pudimos ir retomando y pude ir consultándoles tanto a Óscar, a Magalí, a Marcela y a Carolina para que las aclararan, así que quédense tranquilos que también si no les vamos a referenciar en qué momento alguno de ellos estuvo dando respuesta a la duda que ustedes plantearon. En eso estamos muy contentos y contentas de la participación que ha tenido la charla, también en los días previos, en diferentes redes, de todas las consultas que nos han llegado, así que agradecerles a todos y a todas aquellos que están ahora conectados, a los que van a ver esta charla después, porque va a quedar posteada en nuestro Facebook y la vamos a subir también al canal de YouTube para poder llegar a la mayor cantidad de gente. Recuerden que si la charla estuvo buena y aprendieron, también nos ayuda mucho y ayuda a todos y a todos los que formamos parte de la sociedad que la difundan, que a través de sus propias redes sociales den a conocer que esta charla existió, así que después cuando vean el posteo, en Facebook, como les decía, o en el canal de YouTube de Médicos Sin Fronteras, pueden también compartirlo con sus seres queridos y así ayudarnos a que difundamos estos mensajes, que como decíamos desde el principio, son los más básicos y los más ciertos, los que sabemos hasta ahora, ¿verdad? Como todos ustedes aclararon a lo largo del día de la charla, pero que son en los que nos tenemos que ceñir para prevenir el contagio de COVID-19, que es en lo que estamos ahora todos. Así que bueno, agradecerles antes de cerrar a Carolina, a Marcela, a Óscar y a Magalí, la verdad que compartieron de una forma muy, muy clara todos sus conocimientos, todos sus consejos, es un placer siempre escucharlos, agradecerles a todos porque sabemos que están muy ocupados y regalarnos este momento de su tiempo, estas 2 horas de su tiempo, es un montón. Si quieren hacer alguna aclaración, hacer algún comentario antes de cerrar, este es el momento, me dicen, y les doy la palabra, y si no, ya vamos cerrando. No. ¿Estamos bien? Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Chao, buenas tardes. Gracias.